Bueno, como les introducía y se lo hacía al Señor también, hoy día voy a hacer una breve reflexión desde lo humano, lo natural que nos toca vivir, hasta lo espiritual, de lo que es ser padre. Pero antes de eso, yo creo que todos de nosotros, 100% de nosotros, hemos sido hijos antes de ser padres o madres. Entonces tenemos una visión diferente de lo que es ser padre desde la perspectiva de un hijo niño, de un hijo adolescente, de un hijo adulto, que seguimos siendo hijos. Para los que tenemos la dicha de contar con nuestros padres vivos o cerca nuestro, es un aprendizaje continuo. Uno podría decir que a los 30 años ya no depende de lo que el papá le diga o de lo que el papá le recomienda, pero eso es una mentira. No podemos negarnos a que nuestros padres son y siguen siendo toda nuestra vida el ejemplo a seguir, nuestro cable a tierra muchas veces, nuestro paño de lágrimas y nuestro maestro, como lo fue Jesucristo. Quisiera pedirle a Alberto que pudiera poner la presentación. Hay una foto bien elocuente que quise poner al principio de esta reflexión, una foto en la que se muestra un padre y un hijo haciendo lo mismo, mirando al mismo lugar, casi en el mismo ángulo, tienen los brazos y sintiendo la brisa del mar. Esa es una muestra de que un padre con un hijo, en particular el hijo varón, voy a hablar desde mi perspectiva, hacemos desde muy chicos los hijos, tenemos la idea y tenemos el reflejo, digamos, de hacer lo que nuestro padre hace. Yo les doy un ejemplo bien práctico. Tengo un hijo de 3 años y uno de 9 meses, ¿sí? Y mi hijo de 9 meses me imita en la tos. Yo pensé que era una situación fortuita o que está aprendiendo a hacerlo, pero lo hace cuando me escucha de lejos, me escucha toser porque estuve medio resfriado, y ya lo escucho y me imita. Le pasa lo mismo con su hermano mayor, que podría ser el padre entre las 9 horas que estoy en la oficina. Él está aprendiendo de su hermano mayor, pero hay un tema de imitación. Sí, no. Lo que es un padre, desde la perspectiva de un hijo, lo quise resumir en 4 puntos principales. Para un padre somos el reflejo de lo que ellos han hecho, o ellos hacen, o ellos van a hacer. Como les decía, imitamos y repetimos lo que vemos en ellos, lo bueno y lo malo. Ahí está el punto clave. Esa imitación, esa repetición, se hace en las cosas cotidianas, como el decir hola, papá, mamá, toser, cantar, a veces tocar un instrumento, pero también en esos momentos en los que nos airamos o en los que nos enfrentamos a un conflicto, quizás con la esposa o con los suegros o con los hermanos, qué sé yo. Uno cree que un niño de 3 años no está consciente de eso, pero es así. Y mi hijo me lo ha demostrado, y es una llamada de atención en particular para mí y para todos los padres, que en esos momentos complicados es donde ellos también son el reflejo de nosotros y van a saber reaccionar de acuerdo a lo que vean en nosotros. Por eso es la importancia de partir desde muy pequeños con esa instrucción y ese ejemplo hacia los hijos. No olvidar nunca que hay alguien que está mirando, hay alguien que está aprendiendo de lo que hacemos o decimos. Un segundo aspecto que quise rescatar de la misma diapositiva, somos el resultado de lo que nuestros padres fueron o hicieron. Va de la mano con lo que les mencionaba antes, que lo que él hace, lo vamos a hacer nosotros también. Hasta que logremos quizás razonar y entender que había cosas que nuestro padre hacía mal y que muchos de nosotros podemos reprochárselo, pero es parte del aprendizaje. El papá también está aprendiendo a hacerlo al tenernos a nosotros como hijos. Yo creo que no hay ningún padre, por más que haya tenido 5 o 6 hijos, el pastor Luis puede decirlo, sigue aprendiendo a ser padre, me imagino.
no hay un manual que uno al casarse reciba el manual del padre ejemplar. Aunque han tratado de vendernos muchos autores, incluso cristianos, el manual del padre o padres con un propósito, etc. Sí son una buena herramienta para poder enfrentar la vida cotidiana con nuestros hijos, no son el todo, porque va de la mano con que cada persona en particular, padre e hijo, tienen su característica única, que no puede plasmarse en un libro orientado personalmente a mí, Roberto Espinosa, y a mi hijo Rafael y Santiago como tales, porque somos muy distintos quizás a Jorge y Keila con su hija Anaís, o a Carlos y Iván y con sus 2 hijas. Tenemos otras miradas diferentes. En la otra diapositiva, el tercer punto que quise presentar, después voy a ir ahondando un poco con la palabra respecto a estos puntos. Un tema importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros padres que dicen, tú tienes que ser mejor que yo? Yo llegué hasta acá, pero yo quiero que tú seas esto. Yo fui profesional, yo quiero que tú seas magíster o doctor. Yo tengo un Toyota Tercel, yo quiero que tú tengas una camioneta RAM. Qué sé yo, muchas cosas. Más que todo se da en lo material, pero debo decir que se echa mucho de menos eso en lo espiritual. Yo escucho muy poco de padres que le dicen a sus hijos, yo quiero que tú seas un siervo ejemplar. Y reconocerlo delante de sus hijos, no como yo, que vengo solamente el domingo a escuchar el mensaje, sino que tú seas un miembro activo, que sea cristiano en su casa, en su colegio, con sus amigos, en la intimidad, etc. Yo quiero que tú seas pastor. Ayer salió una noticia que hace más de un año no se recibía un sacerdote en la Iglesia Católica en Chile. Más de un año, un sacerdote. Eso es preocupante. Yo me imagino, yo estoy pensando en la mirada de Dios hacia su iglesia. No tengo nada contra la Iglesia Católica, tampoco soy seguidor de ella. Pero hay que rescatar desde la mirada espiritual, que es el mismo Dios que nos mostró en la Biblia lo que hay que hacer como cristianos, que haya resultado de un solo sacerdote que entregue su vida, entre comillas, al 100% al Señor, es una mala señal de que la iglesia está pasando por un problema complicado. Y todos lo sabemos. Quizás lo mismo podría pasar en nuestra iglesia, en una iglesia como la nuestra o como cualquiera, como lo decía el pastor y siempre lo recalca, cuando empieza a reducir la cantidad de niños. Es un mal síntoma porque el presente y el futuro de la iglesia se está viendo en peligro, porque no se está formando a esos niños que posiblemente se están perdiendo afuera, porque sus papás no pusieron en su corazón traerlos para acá. Ahí hay un tema que es una primera exhortación que el Señor hizo conmigo y lo hace con todos ustedes también, de que la esperanza de lo que queremos que sean nuestros hijos tiene que ser primero en lo espiritual. Primero pensar en que nuestro hijo sea un siervo del Señor, obediente, consagrado, que pelee la buena batalla y que dé testimonio de su fe mediante lo que estudia o lo que trabaja o con quien se casa, y así sucesivamente con sus hijos, etc. Y ahí se va formando la cadena. Un cuarto aspecto, y esto es también una frase cliché de los padres, que nosotros heredamos lo que ellos hacen o lo que dicen. Hay una foto bien elocuente que quise poner ahí, no sé si ustedes saben o algunos quizás saben, en algún documental salió por ahí que los pingüinos, creo que son los pingüinos imperiales, no sé cuál es la especie, del norte, del Polo Norte, emperador es. Mientras las hembras se van a alimentar al mar, los machos se quedan cuidando el huevo, enfrentando temperaturas debajo de los 40 grados Celsius, se forman en un círculo cerradito y se van rotando los que quedan afuera enfrentados al frío, se van rotando y se van hacia el centro protegiéndose. Pero hay una imagen fuerte de que la naturaleza no es machista y nosotros tampoco debemos serlo. El hombre cumple un rol fundamental en que pueda seguir la raza
o sea, el macho, por decirlo, en los pingüinos, que siga la raza prevaleciendo y resistiendo incluso los problemas que enfrenta el Polo Norte por el calentamiento global, etcétera, la falta de alimentos, la contaminación de los mares. Hay un esfuerzo sobrenatural de un pingüino macho de cuidar ese polluelo hasta que llegue la hembra, y muchos de ellos mueren en el intento, o mueren en su, digamos, en el cambio de rol. Cuando le entregan el huevo a la madre pingüina, ellos tienen que ir a alimentarse. Muchos no llegan al agua, porque tienen que caminar kilómetros por nieve y por hielos eternos, con tormentas terribles. Y no llegan a cumplir su objetivo y de alimentarse. Hay un sacrificio de ser un padre. Yo lo hago presente a nuestra realidad como seres humanos, como cristianos, de que ese sacrificio de ser padre tiene que llegar a ese nivel. Yo creo que todos los padres, no creo que haya excepciones, al ver a su hijo, tienen por lo menos esa intención de que sea, de que se viva y se entregue la vida si es necesario por los hijos. Es algo natural, es instintivo. Para una madre es mucho más natural, y acá el rol de la madre es importante, en el caso de los pingüinos, en el nuestro también. La herencia que le damos a nuestros hijos va a venir fuertemente respaldada por lo que la madre haga o diga. En el momento en el que nosotros nos enojamos o reaccionamos mal, es la madre ahí la que nos dice: oye, ¿no te fijaste que tu hijo te miró? Y me está empezando a pasar, que a veces yo no me doy cuenta, pero sí, mi hijo de 3 años escucha cuando dije algo que no debía haber dicho, o cuando hice algo que no debía haber hecho, o a veces cuando no lo escucho. Lamentablemente los hombres no tenemos esa capacidad de que si estamos trabajando, si estamos, qué sé yo, cocinando, limpiando, cualquier cosa, y viene a hablarte el hijo, es muy poca la capacidad de retención que tenemos. Lamentablemente el Señor nos hizo así y es difícil desarrollar esa área. Yo creo que hay hombres que sí lo han hecho. Yo trato de hacerlo. Ya mi señora ya me ha dado varias veces y trato de hacerlo. Y es difícil, pero es un aprendizaje. A eso me refiero con el aprendizaje de ser padres. Así como los padres esperan tanto de nosotros, también quieren que seamos buenos administradores de lo que ellos nos dan, de lo que ellos hicieron y dejaron en el mundo. Lo llevo al ámbito espiritual. ¿Le dejamos una herencia a nuestros hijos en lo espiritual? Para que reflexionemos un poco. Adentrándonos ahora en lo que es la palabra del Señor, voy a leer algunos versículos. Dale nomás. En la versión Nueva Traducción Viviente, y me gustaría que ustedes lo sigan igual en su versión para que vean que no, como dicen algunas personas por ahí, que esta traducción no es cristiana, que tiene problemas, que aquí, que allá. El mensaje se transmite igual. No sé si el pastor Patricio me puede decir lo mismo, pero el mensaje está quizás parafraseado de una manera más nueva, más del lenguaje cotidiano que tenemos en el siglo XXI. Colosenses 3, del 20 al 21, menciona algunos aspectos de la obediencia y de la paciencia. Obediencia del Hijo y paciencia del Padre, respaldando lo que les mencionaba recién. Colosenses 3, del 20 al 21, lo voy a leer yo en voz alta para que ustedes me sigan con su versión que tienen a mano. Dice así, Colosenses 3, del 20 al 21, la Nueva Traducción Viviente, dice así: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Sigue diciendo: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Dos aspectos fundamentales. La obediencia debe basarse en la sinceridad y en una instrucción del padre basada en la verdad, en el amor y en la confianza en el hijo. Voy a desglosar un poco eso, en la verdad. Cuando un hijo, ejemplo claro, le dice: papá, ¿vamos al parque? Sí, ok, vamos a la tarde, a las 3. Llegan las 3, llegan las 4 y no cumplimos la promesa. Ese es un ejemplo burdo, pero ya en el ámbito más profundo, más espiritual. Papá, ¿qué significa Jesucristo? Bueno, de ahí te explico. Espera un poquito, a la tarde conversamos. Y va pasando y va pasando. Es una señal clara de que Él quiere saber más. Y el Espíritu Santo está en su corazón en ese momento y quiere recibir.
el rol del padre primordial es atender ese requerimiento del hijo, en amor, en verdad, en sinceridad y en la confianza en el hijo. Esto ya en el ámbito más adolescencia o juventud. Un padre, si ha sabido seguir esta estructura de criar a un hijo, va a llegar a un punto en que va a tener confianza en su hijo. Si bien es cierto, muchos creemos, me pasa con mis hermanas menores, pero ¿dónde va y a esta hora? ¿Y qué hace? ¿Con quién está? ¿Es peligroso? ¿Está pololeando? ¿Qué pasa? Cuando uno ha sembrado una semilla fuerte espiritual en el corazón de un hijo, la confianza es natural y el Señor la pone en nuestros corazones. ¿Cuántos lo han vivido? Amén. Como hijos se vive y como padres también. Esa confianza y esa sinceridad de nosotros hacia el hijo va a hacer que nuestros hijos obedezcan. La obediencia no es a un capricho del padre, sino que es a una visión de todos los problemas y todas las posibles situaciones que le puede enfrentar a un hijo un hecho puntual. Hijo, no vayas para allá porque esto, aquello, no pololees con esta niña por esto. Ahí podemos, ese es un tema más delicado, porque las mamás en particular tienen una visión del pololeo muy especial y todos tenemos ejemplos, yo creo, de eso. Pero un padre es un poco más, no sé cómo decirlo, lo ve más de afuera, más de arriba en el tema, justamente el tema emocional de los hijos. Tiene que basarse en la verdad, en la sinceridad y en la confianza. Hay que lograr esos 3 pasos antes de tratar de exigirle obediencia a un hijo. Cuando eso no se ha hecho, como dice, y el ejemplo más claro, el refrán típico, el árbol está torcido. Es muy difícil enderezarlo. No imposible. Hay muchas formas que lo hacen en el campo, enderezar un árbol, pero no queda igual. Hay que prestar atención a eso. Es una llamada de los hijos desesperada para que los padres escuchen. La paciencia, y esto hablando como hijo, tiene que basarse en tratar de entender lo que el papá quiere decir. Muchas veces como adolescentes o como niños no entendemos la larga explicación del papá de lo que nos dice, esto sí, esto no. En todo ámbito, principalmente en lo espiritual. No tenemos ese enfoque, estamos pensando que en jugar, que en el pololeo, que la música, que el MP4, que el iPhone, que aquí, que allá. Y no hay una concentración real de lo que el papá está tratando de decir o exhortar. Y a mí como hijo me ha pasado muchas veces. Mi papá me hablaba y me decía, estudia por esto. Y es como, hay un ejemplo claro que se escucha en algún programa de televisión o algo así, cuando está hablando una persona y el otro escucha puro, no entiende el mensaje. Escuchamos, pero no oímos ni retenemos lo que el papá quiere decir. Y eso nuevamente, vuelvo atrás, es el resultado de lo que un padre ha ido sembrando y ha ido madurando en un hijo. Los hijos necesitan respuestas sólidas, contundentes y creíbles. No les sirven las respuestas que le da la televisión, que le dan los amigos. No es una forma de que un padre debería reaccionar o entregar una exhortación a su hijo. Tiene que basarse en una solidez y en una confianza de lo que él está diciendo es la verdad basada en lo que el Señor le dice a él. Hay otro pasaje que habla de la disciplina, un término que se usa harto y se extrapola a muchos ámbitos de la vida, pero en particular se define dentro del diccionario que es una doctrina, es una instrucción de una persona especialmente en lo moral, especialmente, no solo en lo moral, pero parte de ahí. El pasaje que está ahí presentado es el de Hebreos 12 del 8 al 10, Hebreos 12 del 8 al 10, y voy a leer nuevamente la Nueva Traducción Viviente y dice así: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos,
quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Gran verdad. En el versículo 9 en particular dice, ya respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre Celestial? Ahí hay un hecho que la Biblia dice, y es un hecho, no es una recomendación ni nada. Un hijo cristiano tiene que ser disciplinado. No lo deja abierto. Tiene que ser disciplinado, moralmente recto, doctrinalmente formado. Tiene que venir de lo que un padre le entrega a su hijo. Un padre pasa más tiempo con su hijo en la casa, el hijo tiene más tiempo a su padre, más disponible en lo espiritual, en lo moral, en este tema de la disciplina. Es un gran protagonista en la formación de un hijo. En la iglesia se refuerza ese trabajo. Muchas veces en los colegios también, los que tienen a sus hijos en algún colegio cristiano, se hace ese trabajo espiritual también. Pero es ínfimo comparado con todo el resto del tiempo que un padre comparte con su hijo. A pesar de que trabaja, a pesar de que estudia, qué sé yo, son 4 o 5 horas en el día que uno pasa en la semana y en el fin de semana, quizás todo el día, con el hijo. Es ahí donde hay que trabajar en la disciplina. Como dice el diccionario, es una instrucción de una persona en lo moral, en lo espiritual. De ahí viene todo lo demás. El Señor, cuando ve que uno está formando a su hijo en lo espiritual, basado en la verdad, en la paciencia, en el amor, que voy a entrar en detalle más adelante. Lo demás viene por añadidura. Esa es una promesa del Señor y hay que tomarla, hay que vivirla. Yo creo que muchos pueden dar testimonio de eso, que cuando uno recibe esa formación espiritual firme, verdadera de un padre, lo demás viene solo. Buenas notas, buenos amigos, buenos músicos, buenos camarógrafos también tenemos, buenos pastores, buenos diáconos, buenos padres y esposos, y así sigue la cadena. Sigamos adelante. Hay otra verdad esencial de lo que debiera ser un padre, es el amor. Es lo trascendental. Todo se basa en el amor. El pasaje que está ahí presentado lo voy a leer nuevamente, como les decía, en la Nueva Traducción Viviente, que para que me sigan ustedes. 1 Corintios 13, del 1 al 3. 13, del 1 al 3, dice así. Muchos lo conocen, ya incluso lo tienen memorizado, pero esta versión da otro enfoque un poco diferente en la forma de decirlo. Así que quizás no es lo mismo como uno se lo memorizó en la escuela dominical. Dice así: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Del 4 al 7 sigue diciendo: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera.
no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Gloria al Señor por su palabra. El amor es todo lo que hace que todas las otras cosas funcionen. Así como fue el amor de Dios al enviarnos a Jesucristo, que también lo voy a enfocar después, más adelante, hacer y decir las cosas con amor para nuestros hijos trae frutos. Como dice la palabra, podemos tener de todo, ser lo mejor de lo mejor, tener fe, inclusive tener fe. Pero si no hay amor en esa fe, al transmitirle a nuestros hijos esa fe, con amor, con disciplina, no vale de nada. Es así de tajante la palabra del Señor. La fe no sirve de nada sin amor. Muchas veces hay resultados de esta falta de amor de un padre hacia su hijo. Hay resentimientos, reproches, violencia a futuro quizás en el hijo o siendo niño o adolescente. Vida sin sentido, eso es lo más triste. Que el hecho de un hijo no reciba el amor de su padre y todo lo que conlleva ese amor puede significar que su vida se pierde. Lejos del Señor, divorcios, abusos sexuales, agresiones físicas. Hay mucha gente que puede compartir que en su círculo familiar hay situaciones de matrimonios que han perdido todo por esa falta de amor de un padre. Y no se explica, muchas veces uno se pierde y van al psicólogo, al psiquiatra, que acá, que allá. Pero hay algo mucho más de fondo, y que ese es un rol de los pastores, tratar de entenderlo. Hay una causa profunda de falta de amor de los padres en los hijos que están sufriendo problemas de cualquier tipo. Los pastores son los padres de los padres, por decirlo así. Ellos tienen que exhortar a los padres a que puedan ser unos formadores de sus hijos, fuera de la iglesia. En la iglesia hay maestros, hay diáconos, hay pastores que están acá, pero en el hogar son los padres los que tienen que tener ese fundamento firme, basado en el amor para entregarle a nuestros hijos. Esa vida sin sentido, esa vida sin propósito, esa vida sin amor puede ser catastrófica para un hijo, y esa yo creo que no es la herencia que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos, ¿verdad? Por lo menos la mía no es. Y por eso es que tengo ese trabajo complicado de todos los días. No es fácil. Amor, disciplina, paciencia. Es complicado, pero hay que hacerlo, es un mandato del Señor. Así como es un mandato, también es una promesa. Sigue, por favor. La promesa de Dios en el pasaje que ahí está, que es Efesios 6, del 1 al 3, dice así: Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento, que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, comillas, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Yo tomo esa promesa y la hice mía cuando la primera vez que lo leí. No sé si ustedes quieren hacerlo, todavía hay tiempo. Honrar a nuestros padres tiene un resultado y es una promesa del Señor. Yo lo tomo así, no es que haya estado escrito por casualidad o porque lo puso el autor, porque el Señor le reveló por medio del Espíritu Santo esa promesa. Los valores que aprendemos de los padres, al honrarlos, al respetarlos y al obedecerlos, acarrean resultados, que son esta promesa, en nuestras propias vidas. El reflejo de nuestros padres nos hace herederos de una vida con sentido, con propósito, con resultados, con valores, con amor. En lo familiar, en lo emocional, en nuestra etapa de estudiantes, en lo laboral, en todo ámbito, te irá bien.
Tomemos esa promesa del Señor. En la siguiente diapositiva lo enfoco más ya desde el punto de vista de Dios Padre y Jesucristo Hijo. Jesús vino enviado por su Padre para aprender a conocer a sus hijos, dice ahí, terrenales, y Él fue obediente hasta la muerte. Lo voy a leer textual, porque es algo que habla por sí solo. Pero le fue bien, a pesar de que fue maltratado, fue un carpintero humilde como muchos desde el punto de vista humano, fue despreciado, fue ignorado. Pero para los que llegó a dejar ese mensaje de esperanza y de salvación, los hizo libres por su sangre. Y somos también partícipes, los que hemos recibido al Señor, somos libres. Amén. Somos salvos por su sangre y tenemos vida eterna. Y seguimos su ejemplo de vida basada en el amor y el perdón. Y Él está sentado a la diestra del Padre y vendrá pronto por los suyos. Le fue bien a ese hijo que obedeció a su Padre Dios, mirándolo en ese enfoque. No crean que estoy siendo crítico o mal considerando la palabra, pero mirándolo desde el punto de vista de un hijo. Fue obediente a su Padre hasta la muerte de cruz, y el resultado fue que millones de personas creen en Él y tienen esperanza y tienen vida eterna, sin sacrificios, sin ofrendas, sin ir a templos a golpearse la cabeza, sin tener una estructura dogmática. Es solo por eso, porque siguieron el ejemplo de ese hijo. Y nos irá bien. Ese es el ejemplo más elocuente de lo que es el amor del Padre hacia su Hijo. Y Él resucitó y está a la diestra del Padre y nos va a venir a recuperar como hijos. La siguiente diapositiva, ya cerrando un poco el tema, el valor de ser un hijo o un padre cristiano, enfocando ya a los dos mundos, que yo soy hijo y yo soy padre. Quise terminar con esto. Hijos y padres tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo para recibir y acoger las promesas de Dios, que ya les mencioné dos, y para marcar la diferencia en esta sociedad, entregando valores y propósito a la vida, como hijos, recibiéndola y formándonos como tales, y como padres entregándola a nuestros hijos. Esa es la mejor herencia que le podemos dar. Ese es el mejor reflejo que podemos esperar de nuestros hijos. Esa es la mejor esperanza de superación, de que sean mejores que nosotros nuestros hijos, que se basen en lo que es la fe y el amor de Jesucristo hacia sus hijos, o sea, hacia los que estamos acá, y de Dios hacia todos nosotros, y que tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros para lograr esto. No estamos alejados del Señor. Hay que recordar eso. Muchas veces nos entramos en un conflicto, que ¿cómo lo hago? ¿Qué me falta? Es el Espíritu Santo. Muchas veces los pastores han predicado del Espíritu Santo y la palabra dice mucho del Espíritu Santo, del poder que tiene. Ese es el que permite que esta palabra entregue verdades a las personas que muchas veces quizás leyeron esos pasajes, los memorizaron en la escuela dominical, etc. Siempre hay una verdad fresca. Y al momento de yo preparar este mensaje, esta reflexión, recibí esa verdad del Señor y fue sobrecogedor. Y quiero que el Espíritu Santo también haga lo mismo con ustedes. Tengamos presente eso en este día particular en el que celebramos el Día del Padre. Gocémonos con ellos, los que los tenemos cerca o los tenemos cerca virtualmente por Skype o lo que sea. Los que ya perdieron a sus padres, tengan un momento de reflexión y de compartir con sus hijos lo bueno y lo malo de un padre. Yo creo que hay muchas cosas que uno puede rescatar positivas como fortalezas o como victorias, pero hay muchas cosas negativas que también son un ejemplo para nosotros para entender qué causó que nuestro padre se haya equivocado en eso y cómo lo pudimos revertir. Yo creo que
hay muchas situaciones en las que un hijo puede echarle la culpa a su padre. No, ¿qué esperas de mí si mi papá fue así o así? Esa es una visión pesimista de cómo enfrentar la vida. Al final nuestros padres son lo que son. Y como hijos nosotros tenemos que enfrentar la vida para ser mejores. Y para dejar la herencia a nuestros hijos, sean padres o madres, esta herencia de la fe, la disciplina, basadas en el amor. Y para terminar hay un video que quisiera que veamos. Quizás los subtítulos no se ven muy bien, espero que podamos lograrlo. Pero es un cortometraje tailandés, que quizás lo vieron algunos, pero habla de una hija en etapa escolar y un padre sordomudo. Y va a encerrar un poco el tema del amor de padre y el amor de un hijo, para que veamos. Él es un papá sordomudo que la niña recibe muchos reproches en el colegio por su padre. Es una carta que le escribió a su hija. Y ahí la publicidad, pero hay un aspecto que quisiera rescatar antes de terminar, que muchas veces los hijos, como hijos, no escuchamos lo que nuestro padre nos quiere decir. En este caso es mucho más difícil todavía, porque él no habla. Pero le decía muchas cosas con gestos, y la niña estaba en una nube que no entendía lo que le decía. Puros ruidos, bla, 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 bla. Ella veía puras cosas que no entendía, pero el papá le iba diciendo, estudia harto, esfuérzate. Le decía, ten cuidado, no llegues tarde, cuida tu vida. Pero ella no entendía ese mensaje, no quería entenderlo porque estaba abrumada con la situación, una etapa de adolescencia quizás.
Pero al final lo fuerte es el amor del Padre. El amor del Padre que salva la vida de su hija con una transfusión de sangre. Y es una señal un poco más humana de lo que yo les quise decir ahora, pero va de la mano con eso, que el amor de un padre es lo esencial para un hijo, y que de eso sale o mana todo lo demás, que el Señor lo va a hacer a través del Espíritu Santo, como les decía. Oremos para que el Señor selle esta enseñanza en nuestros corazones, que nos revele su verdad a través quizás de los mismos mensajes, a través de los mismos versículos que quizás hemos leído otras veces. Hay siempre una verdad fresca y nueva, una savia nueva que nos entrega el Señor a través de su Espíritu Santo. Dios, hemos recibido de tu Espíritu Santo esta breve reflexión en la que tú nos has querido mostrar, primero como hijos, lo que hemos hecho, lo que debemos hacer, y como padres, que el amor y la obediencia a ti acarrean muchos resultados hacia nuestros hijos. Y ese es el propósito que tenemos que buscar y tenemos que exigir de ti como cristianos que somos. Que podamos ser ejemplo para nuestros hijos y que podamos ser obedientes para con nuestros padres. Habla siempre a nuestras vidas para esos momentos en los que es tan difícil ser sincero o controlarse para no pecar, y teniendo a nuestro hijo al frente podamos controlarnos también, Señor, y podamos saber escuchar a nuestros hijos, leer las señales y nunca cansarnos, Señor, de exhortar y de guiar a los hijos, a los que tenemos hijos pequeños, por tus sendas, basadas en tu palabra, y que podamos ser obedientes a tu mandato. Y como resultado, como dice tu palabra también, hay una promesa que nos irá bien y que tú vas a estar ahí de nuestro lado. Gracias por la dicha de ser padres de algunos de nosotros y por la dicha de tener a nuestros padres también vivos, al lado, y ser nosotros el resultado de una vida exhortada y guiada por ellos. Gracias por eso. Seguimos en este culto esperando seguir recibiendo de tu bendición con lo que viene en el programa, Señor. Y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén.